Una mujer que hizo temblar a Roma, que se negó a ser un peón en el tablero de los poderosos y que transformó su nombre en leyenda. En un mundo donde los reinos caían y renacían entre espadas y traiciones, surgió una figura capaz de desafiar no solo a sus enemigos, sino también al destino. Fue criada entre columnas de mármol y secretos palaciegos, educada para observar, callar y cuando llegara el momento gobernar. Su voz podía calmar tormentas políticas y su mirada desarmar a los más duros generales. No solo era una reina, era símbolo viviente del poder, la ambición y el misterio. Su vida fue una apuesta constante contra imperios, contra el tiempo, incluso en contra de la misma muerte. Y aún así, miles de años después, seguimos tratando de descifrarla. Hola, soy Natalia y esto es Nativerso, bienvenidos nuevamente. Hoy hablaremos de Cleopatra, la última faraona de Egipto. Y por supuesto que no vengo a contarte el mito dorado que nos vendió Hollywood, ni mucho menos la versión rosa de una mujer reducida a su belleza y seducción. No. Hoy voy a hablarte de la Cleopatra real, la estratega, la políglota, la gobernante que entendió la política mejor que muchos de los hombres que intentaron destruirla. Una mujer cuya verdadera fuerza no estuvo en su apariencia, sino en su mente. Prepárate, porque su historia real y auténtica es mucho más poderosa que cualquier ficción. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la deslumbrante capital de Egipto. Pertenecía a la dinastía Ptolomaica, que eran descendientes directos de uno de los generales de Alejandro Magno. Era una familia poderosa, pero también famosa por sus intrigas, sus luchas internas y sus traiciones. Desde muy joven, Cleopatra destacó por algo que la separaba de su linaje. Hablaba egipcio, era políglota, inteligente, sabía retórica, ciencia, filosofía y política. Fue educada para reinar, pero también para sobrevivir en la corte. A los 18 años subió al trono junto a su hermano Ptolomeo VIII. Pero el poder compartido era solo una fachada, ambos querían gobernar solos, y así empezó una guerra silenciosa dentro del mismo palacio. Cleopatra fue apartada del poder por un grupo de consejeros leales a su hermano. Expulsada de Alejandría, tuvo que refugiarse en Siria y buscar aliados. Pero justo en ese momento el destino intervino. Julio César llegó a Egipto. César acudió a resolver una deuda económica y política entre Roma y la dinastía Ptolomaica. Cleopatra entendió que si quería recuperar su trono, necesitaba a César de su lado. Es aquí cuando ocurrió una de las escenas más famosas de la historia. Cleopatra entrando a escondidas en una alfombra o en un saco de lino, según algunos relatos, para poder presentarse ante César. Más allá del mito, lo cierto es que impresionó al general romano, con su inteligencia, su carisma y su ambición. Con César de su lado, Cleopatra pudo regresar al poder. La relación entre Cleopatra y César fue más una alianza política que un romance. Ambos necesitaban al otro. César aseguraba el control de Roma sobre Egipto para Cleopatra y Cleopatra garantizaba la estabilidad de un reino estratégico y rico para Roma. Durante la guerra de Alejandría, Julio César derrotó a Ptolomeo VIII, quien murió intentando huir. Cleopatra se consolidó como la reina junto a su hermano menor Ptolomeo IX, aunque ella era quien tenía el poder real. En el año 47 a.C. nació Cesarión, el hijo de Cleopatra con César, y ella lo proclamó como el heredero de César, algo que causó tensiones en Roma, ya que César tenía su heredero político, que era Octavio, su nieto sobrino y también hijo adoptivo. Cleopatra pasó un tiempo en Roma, donde causó fascinación y también escándalo, pero todo cambió en el año 44 a.C., cuando César fue asesinado en el Senado. Con su muerte, Cleopatra perdió a su mayor aliado y tuvo que regresar a Egipto nuevamente expuesta a la incertidumbre. Tras el asesinato de Julio César, Roma quedó dividida entre los grandes hombres que buscaban controlar la república. Uno de ellos era Marco Antonio, heredero político de la influencia militar de César y uno de los líderes del segundo triunvirato. Para asegurar su poder en Oriente, Marco Antonio convocó a los gobernantes de la región a rendir cuentas y a renovar su lealtad. Entre ellos estaba Cleopatra, la reina de Egipto, pero ella sabía que no podía presentarse como una vasalla más. Tenía que impresionar, tenía que dominar la escena desde el primer instante. El encuentro ocurrió en Tarso, una ciudad situada en lo que hoy es Turquía. Marco Antonio esperaba una audiencia diplomática habitual, pero Cleopatra planeó una entrada que pasaría a la historia. Según Plutarco, la reina decidió transformar su llegada en un performance divino. Entró al puerto navegando en una barca dorada, con velas púrpuras y remos de plata que brillaban con el sol del Mediterráneo. El aire estaba perfumado con incienso y esencias, de modo que la gente podía oler su presencia antes de verla. Ella iba recostada como Afrodita, la diosa del amor, vestida con ropas lujosas
lujosas y acompañada por sirvientes disfrazados de ninfas y pequeños dioses. Todo estaba milimétricamente calculado para despertar fascinación y hacer notar que no estaban frente a cualquier reina, estaban frente a Cleopatra de Egipto. Marco Antonio, un hombre acostumbrado a campañas militares, discursos políticos y alianzas tensas, quedó desconcertado. Nunca había visto algo igual. La puesta en escena lo impresionó. Y no solo por su belleza, sino por su carga política. Cleopatra se había presentado como una soberana poderosa, rica y con la habilidad de convertir la diplomacia en arte. Marco Antonio quedó encantado desde ese primer momento. Durante ese primer encuentro, Cleopatra no se mostró tímida ni suplicante. Ella habló de política, habló de Roma, de Egipto, de economía, de alianzas. Sabía lo que Marco Antonio quería escuchar. Y fue así que lo que empezó como una reunión formal terminó convirtiéndose en una alianza política estratégica y una fascinación mutua, y en el inicio de una de las relaciones más famosas y trágicas de la historia. Marco Antonio siguió a Cleopatra a Egipto, donde su relación floreció sin las normas estrictas de Roma. Egipto era un mundo más refinado, culto y libertino, lo que permitió a ambos vivir con la libertad que en Roma habría sido imposible. En Alejandría, Cleopatra y Marco Antonio organizaron banquetes fastuosos, se dedicaron a exploraciones filosóficas, juegos y competiciones. Compartieron una intimidad tanto intelectual como física. Marco Antonio encontró en Cleopatra no solo seducción, sino una compañera política e intelectual, algo que no había tenido en Roma. A pesar del romance, la política nunca estuvo lejos. Cleopatra lo apoyó militarmente, financiando su campaña en contra de los partos, y aunque esa campaña no fue un éxito, ella siguió siendo su principal patrocinante y aliada en Oriente. En el año 34 a.C., después de sus campañas, Marco Antonio celebró en Alejandría las donaciones de Alejandría, un evento simbólico y político monumental. Ahí proclamó a Cleopatra como reina de reyes y a los 3 hijos que ya tenía con ella les otorgó territorios orientales. Por otro lado, a Cesarión lo proclamó como rey de reyes y lo más provocador como el hijo de César. Esto fue visto en Roma como una provocación directa. Octavio, quien era el rival de Marco Antonio, lo presentó como alguien sometido a una reina extranjera y traicionando los intereses romanos. Así comenzó la guerra propagandista que llevaría a la caída de Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio y Octavio teóricamente compartían el poder dentro del segundo triunvirato, pero en la práctica cada uno jugó una carta distinta. Octavio se quedó en Roma, cerca del Senado, cerca de las legiones en Roma y haciéndose ver como el hombre serio que cuida de la República. Marco Antonio, por su parte, se fue a Oriente a gestionar provincias ricas, a hacer campañas en contra de los partos y a profundizar su alianza con Cleopatra. Allí el primer error fatal de Marco Antonio, porque cuando tú no estás, alguien más contará tu historia por ti, y ese alguien fue Octavio. Octavio declaró ante Roma que Marco Antonio ya no era un auténtico romano, vivía en Alejandría en brazos de una reina extranjera y que Cleopatra lo dominaba con lujo, sexo y brujería. Pero la jugada maestra de Octavio vino cuando, saltándose todas las normas, consiguió una copia probablemente robada del testamento de Marco Antonio, que estaba en el Templo de las Vestales en Roma. Este era un lugar donde se acostumbraba a dejar este tipo de documentos para asegurar su validez. Octavio leyó una copia ante el Senado, en la que decía que Marco Antonio reconocía oficialmente a los hijos que tenía con Cleopatra, dejaba grandes beneficios a Cleopatra y a sus hijos y pedía ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra, no en Roma. Imagínense esta escena: senadores romanos escuchando que uno de los hombres más poderosos de Roma quiere su tumba fuera de Roma. Y no solo eso, atando su memoria para siempre a la de una reina extranjera. Esto a nivel emocional y simbólico fue algo devastador. Octavio, quien era bastante listo, sabía que declarar la guerra a un romano podía dividir al Senado y al pueblo. Pero después de toda esa campaña de desprestigio, ya no necesitó nada más. Había conseguido la justificación para declarar la guerra a Marco Antonio y por consiguiente a Cleopatra. El 2 de septiembre del año 31 a.C. se libera la famosa batalla de Accio. Marco Antonio y Cleopatra tienen una flota poderosa pero pesada. Agripa, el comandante a cargo de las fuerzas de Octavio, tiene barcos más maniobrables y controla mejor el mar. En medio de la batalla, Cleopatra, viendo la situación comprometida, se retira con su escuadrón de barcos hacia Egipto. Marco Antonio, al verla, toma una decisión dramática: abandona la batalla para seguirla. El resto de la flota, descoordinada y sin mando claro, queda a merced de Agripa. Militarmente es una catástrofe y políticamente la escena es oro puro para Octavio. Marco Antonio ha abandonado a sus hombres para seguir a Cleopatra. Prefiere una mujer antes que el honor romano. La propaganda y la realidad se reforzaban mutuamente.
Después de la derrota en Accio, ambos se retiraron a Alejandría, pero el avance de Octavio hacía inevitable el final. Cuando las fuerzas de Octavio entraron en Egipto, Marco Antonio recibe la falsa noticia de que Cleopatra ha muerto, probablemente una maniobra para medir su reacción o una confusión dentro del mismo caos. Marco Antonio creyó que Cleopatra había muerto y decidió dar fin a su vida por su propia mano, atravesándose con su espada. Herido de muerte, fue llevado ante Cleopatra y, según fuentes, murió en sus brazos. Cleopatra, ahora sola y sin posibilidad de negociar un futuro digno, se negó a ser exhibida como un trofeo de guerra. Eligió morir por decisión propia, envenenada. La versión más famosa habla de una cobra llevada ante ella en una cesta, aunque también es posible que haya usado algún tipo de veneno preparado. Y fue así como en el silencio abrasador del desierto y entre los mármoles desgastados de Alejandría terminó la vida de Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, y una mujer que no nació para la sumisión, sino para el desafío, que no se inclinó jamás ante la fuerza de los hombres ni ante el peso de los imperios. Hasta su último aliento, Cleopatra luchó por su reino, por sus hijos, por su linaje y por su nombre. Vio desmoronarse los sueños de Oriente, vio hundirse en Accio la alianza que forjó con Marco Antonio y presenció cómo Roma cerraba su puño sobre Egipto. Pero incluso en la derrota nunca permitió que le arrebataran lo que ella consideraba suyo, su dignidad. Octavio se convirtió en Augusto y Egipto en provincia romana. Pero la figura de Cleopatra jamás se borró. Sigue viva en los libros, en las leyendas, en la imaginación de generaciones enteras. Y no por su belleza, como intentaron reducirla, sino por su poder, por su astucia, por su valentía, por haber sido una mujer que miró a los ojos de los hombres más poderosos de su tiempo y no retrocedió. Cleopatra no solo fue la última reina de Egipto, fue el último latido de una era, fue la última llama de un mundo que se extinguía y el primer mito imparable de la historia universal. Su vida terminó, pero dio inicio a su eternidad. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo más curiosidades de la historia, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita para no perderte de nada y si te gusta este video puedes regalarme un like.